Comenzamos la lección 7 de cómo estudiar la Biblia o métodos de estudio bíblico. En esta ocasión tenemos dos temas: vida y enseñanzas de Cristo y parábolas de Jesús. Aunque son parecidos, no son exactamente iguales. Entonces los dos esquemas nos van a ayudar para cuando tengamos algo sobre la vida y enseñanza de Jesús, este esquema es adecuado. Pero si es de parábolas, podemos usar ese otro esquema que es un poquito distinto en ese caso, ¿no? Vamos a ver punto por punto y empezamos con vida y enseñanzas de Cristo. En nuestro manual ya tenemos Mateo 4, del 12 al 25. Estamos viendo el tema de Jesús principia su ministerio. Entonces, ¿es un pasaje sobre su vida o sobre su ministerio? En este caso decimos es sobre su vida. Empieza relacionándose con los discípulos, les llama, aunque son pescadores muy bien preparados, ellos no tienen la visión del reino, no tienen una preparación teológica ni nada por así, están pescando y a ellos les llama Jesús. Entonces, cuando hablamos sobre esto, también tenemos que ver algunos detalles esenciales de los acontecimientos. Pusimos varios textos de Mateo 4 para que de cada texto saquemos alguna lección. En Mateo 4:12 dice: Jesús oyó que Juan estaba preso y volvió a Galilea. 4:13, dejando Nazaret, habitó en Capernaum, región de Zabulón y Neftalí. Tenemos aquí dos conclusiones. La primera, Juan el Bautista fue apresado. Y la segunda, el Señor Jesús se fue a lugares lejanos para continuar predicando. Es interesante notar que en la vida de Jesús hubo grandes problemas. Pensaríamos que por ser el Hijo de Dios y la autoridad que tiene, a lo mejor no tendría problemas, ¿no? Que haya tenido una vida así como muy bendecida, con mucha autoridad, como que todo le fuera bien, y sin embargo sí hay problemas. El problema no es Dios, siempre es el hombre. Usted se acuerda de Juan el Bautista, este primo de Jesús, primo segundo de Jesús. La mamá de Juan y la mamá de Jesús eran primas, y bueno, entonces Jesús y Juan eran primos segundos, pero no se conocían. Porque dice que cuando Juan le vio, dijo: este es el Cordero de Dios. Alguien me dijo que de quien venga el Espíritu Santo y esté en él como una manera, en este caso fue una paloma, ese es el Hijo de Dios. Pero no tenían contacto, porque Jesús se fue a Nazaret, ¿se acuerdan? Cuando nació en Belén, en el sur, cuando los Herodes quisieron matarlo, regresó de Egipto y se fue al norte, se fue a Nazaret. Por eso le llaman Nazareno. Por eso algunos luego dicen: ¿cómo Nazareno no nació en Nazaret? Nació en Belén. Nació en Belén, pero vivió toda la infancia y juventud en Nazaret. Cuando Juan predicaba, es algo muy notorio de notar que era muy especial, porque no era un predicador halagüeño, o sea, no trataba de quedar bien con las autoridades, les señalaba su pecado. Y hubo un Herodes que tenía como amante a su cuñada. ¿Se acuerda de eso? Y dice entonces Juan: no te es lícito tener a esta mujer como tu esposa, porque ella es esposa de tu hermano. De los Herodes recordamos que hay como 6 o 7 Herodes. Desde el grande, cuando nació Jesús, que quiso matar a Jesús, varios hijos de ese Herodes y varios nietos de ese Herodes. De uno de los hijos de este Herodes, el grande, es al quien Juan le predicó. Y recuerda que trágicamente dice que fue apresado, porque había una gran injusticia. Una vez más se demuestra que el hombre es perverso de corazón, y aunque no tenía Juan ningún delito que lo pudieran llevar a la cárcel, Herodes lo metió a la cárcel por estarle predicando que estaba mal tener a esa amante como su cuñada, ¿no? Y dice que incluso esa cuñada instigaba a Herodes y le decía: este hombre, algo puedes estar en contra de él, o mátalo, a ver qué haces. Finalmente pidió a su hija Salomé que le cortara la cabeza, ¿se acuerda? Y dice entonces que como Herodes no tuvo nada contra Juan, pero dice como dio su palabra, entonces mandó matar a Juan. Ese proceso de cárcel del primo de Jesús, Juan el Bautista, es cuando empieza a predicar en Capernaum, porque Jesús empezó a predicar en el sur, en la parte de Judea. Pero cuando apresan a Juan en el sur, Jesús se fue al norte. Se fue a predicar para continuar el ministerio. Tenemos aquí algunas preguntas. Pregunta 5, ¿quiénes son sus amigos? Dice 4:18, andando Jesús sobre el mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban las redes en el mar porque eran pescadores. Entonces son Simón, Pedro y Andrés, discípulos de Jesús. Le llamamos como amigos porque en esta etapa de la vida de Jesús estaban con él. No le conocían, Jesús empezó a predicar, pero es muy interesante cómo llamó a sus discípulos.
Primero predicó Jesús, ellos lo veían, que predicaba, veían los milagros y después los llamó como sus discípulos. En una noche en que oró Jesús, ¿se acuerdan? Oró intensamente y pidió al Padre que le dirigiera para ver a quiénes iba a elegir como apóstoles. Y antes de esa elección los llamó y les dijo, ven y te voy a hacer pescador de hombres. Entonces estas personas que tenemos, Simón, Pedro y Andrés, son amigos de Jesús. De Andrés tenemos una cosa muy importante. Andrés es como un evangelista que llama a otros para que estén con Jesús. Dice ahí que como Andrés escuchó a Jesús, luego encontró a su hermano Pedro y le dijo, ven, hemos encontrado al Mesías. ¿Usted conoce así gente que es evangelista? Que habla y que dice, yo te hablo de Cristo. Bueno, entonces así era Andrés, fue y llamó a Pedro. Interesante que destacó más Pedro que Andrés. Después Pedro fue uno de los apóstoles más importantes, posiblemente el más importante allá en Hechos, y Andrés no era tan importante, aunque también era de los 12 discípulos. Pero ahí vemos una gran lección. Dios llama a quien quiere y Dios usa todas las personalidades. Pedro era muy colérico, muy sanguíneo, así como muy agresivo, y Andrés era muy tranquilo. Y Dios usó a las dos personas, aunque Pedro más destacado, pero Andrés también fue muy constante. Entonces, aunque tengamos distinta personalidad, Dios nos puede usar. 4:21 dice, pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca de Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes y los llamó. Entonces, está llamando a 4 de los 12 apóstoles. Recuerda que tenemos que distinguir muy bien a quién estamos hablando como nombre. Aquí tenemos varios con el nombre de Juan. Juan el Bautista, que ya dijimos estuvo apresado, y este otro Juan que es pescador, pero dice, este era hijo de Zebedeo. Interesante notar que este Zebedeo, la esposa de él, fue de las mujeres que más apoyaron a Jesús. Dice que con otras mujeres apoyaban el ministerio de Jesús, pero cuando Jesús llamó a Jacobo y Juan, ahora ya no nada más es Pedro y Andrés, hermanos biológicos, ahora son otros 2 hermanos que también pescaban. Pero ¿cuál es la condición? Pobreza. Dice que remendaban sus redes. Usted sabe que las redes se van dañando mucho cuando están ahí, ahora ha avanzado mucho la tecnología, pero las redes de antaño eran muy largas, literalmente estaban ahí echadas en el río o en el mar y tenían que esperar horas, a veces semanas hasta que pescaran algo, y claro que las redes se rompían. Entonces estas personas ni eran redes nuevas, ni eran de mucho dinero, estaban rotas. ¿Qué estaban haciendo? Remendando. Por eso decimos a veces, Dios nos llama de un punto de necesidad y luego nos bendice. Porque les dijo, les voy a hacer pescadores de hombres. Pero antes de ser pescadores de hombres, eran pescadores muy pobres. De ahí que muchos de nosotros reconocemos que venimos de un contexto de pobreza. No somos ni los sabios, ni los elegidos, ni gente de mucha alta sociedad. Somos gente muy sencilla. Y Dios de ahí nos llama para su gloria. Entonces son lecciones que vemos aquí en este pasaje de Mateo 4. La pregunta 6, ¿quiénes son los enemigos de Jesús? En el pasaje no se mencionan enemigos, aunque de manera indirecta, cuando a Juan lo apresó Herodes, Jesús tuvo que irse al norte para que no se detuviera su ministerio. Pero hay pasajes donde sí se menciona quién se oponía. ¿Se acuerda de los fariseos? ¿Se acuerda de personas que estaban ahí, los sacerdotes y algunos grupos religiosos que estaban contra Jesús? En este caso no se mencionan ellos. Punto 7, ¿por qué se le oponían? O sea, no hubo oposición contra el Señor, pero hay ocasiones en que sí menciona oposición. Cuando Jesús trabajaba en día de reposo, se oponían mucho los fariseos, ¿se acuerda? Que eran así como muy exigentes con los demás. Vienen de un grupo que se llaman los Hasidim, con H, Hasidim, 150 a.C., fueron descendientes de los macabeos. Los macabeos se opusieron a los griegos que trataban de gobernar Jerusalén. Tanto que en el templo de Dios, un hombre llamado Antíoco IV sacrificó una cerda. Eso es histórico. Y este hombre, 150 años antes de Cristo, bueno, fue un blasfemo. Le llaman un anticristo. Daniel 7:8 dice, vendrá un hombre soberbio y hará cosas tremendas en la ciudad especial. Ese se llama Antíoco IV. Pero el que viene del futuro, el anticristo mayor, decimos, no sabemos cuándo venga ni de dónde venga, pero va a venir. Así como hubo este Antíoco, quizás el siglo pasado como Hitler, Mussolini y otros hombres tremendos, actualmente tenemos déspotas que lastiman a otros. Bueno, no son del anticristo, pero dice Primera de Juan, hay varios anticristos. O sea, no nada más es uno el personaje, sino es una actitud
de estar en contra de lo que es Cristo. Bueno, entonces en esa actitud en contra de Cristo, esos fariseos, hasidim, originalmente muy leales a las cosas de Dios, después se hicieron muy exagerados y eran los que le prohibían a todos de todo. ¿Se acuerdan? Le decías, no te es lícito comer tal cosa, no te es lícito restregar el trigo para comer, y pusieron una serie de reglas. Dice la palabra que son reglas de hombres, ¿se acuerda? O sea, no decía la ley, no puedes caminar tantos pasos, o no puedes comer, no puedes hacer. Pero la ley, algunos eran así de exagerados. Hoy se llaman legalistas. Todavía hay iglesias, no son fariseos, pero son muy legalistas, ¿no? ¿Usted conoce gente así? Que pone reglas a los demás y nadie le parece bien, a todos le quieren imponer cosas. No está correcta la actitud. Más bien, cada iglesia local o cada denominación tenemos enfoques de lo que hacemos y no hacemos, pero hay gente así que se opone a veces, porque hacemos o porque no hacemos, o nos critican o nos juzgan, y bueno, tendríamos que ver por qué hacemos o por qué no hacemos algo. El punto 8 es el contexto temático. Recuerde que contexto temático es ver este punto en otros pasajes de la Biblia. Ese contexto temático nos enriquece, porque a veces nosotros nos quedamos con un suceso o un evento y nos quedamos un poquito cortos, ¿no? Porque no vemos qué pasó en otros pasajes o qué se dice en otros pasajes. Recordamos aquí mucho de lo que son los evangelios, ¿no? Son 4 biografías. ¿Se acuerda que Mateo le escribe a los judíos? Presenta a Jesús como el Hijo de Dios Todopoderoso. Marcos le escribe a los romanos, presenta a Jesús como la máxima autoridad. Lucas le escribe a los griegos, presenta a Jesús como hombre perfecto, y Juan le escribe a la iglesia en general, lo presenta como el Verbo encarnado o como Dios. 4 biografías de Jesús, pero las 4 tienen una complementariedad. ¿Usted recuerda cuando dice que Jesús entró en un pollino? ¿Se acuerda ese detalle? Dice que cuando iba a entrar ya para ser sacrificado en Jerusalén, un evangelista dice, y entró en un pollino. Y otro dice, entró en una pollina con un pollino. Entonces, ¿cómo entró Jesús? Pues entró sobre una burrita que traía a un burrito pequeñito, ¿no? O pollino. Eso fue lo que pasó. Pero ¿por qué uno nada más menciona pollino? No sabemos. Si le llegamos así a preguntar a Mateo, Marcos, Lucas y Juan, pregúnteles. Pero pasa, ¿no? ¿Se ha fijado que entre nosotros tenemos diferente opinión? Decía alguien una vez, ¿no? Que alguien se cae con un pastel aquí y alguien dice, no, hombre, desde que se iba a caer yo lo vi. Y otros dicen, no, yo no me di cuenta. ¿A poco se cayó? O sea, la personalidad es distinta, ¿no? Otros, yo te ayudo, y otros ni se levantan. Tenemos personas muy distintas y los 4 evangelistas no es que se contradigan, sino que complementan. Eso se llama contexto temático. Pero no nada más en los evangelios. Cualquier asunto lo podemos ver en toda la Biblia. Hay contextos temáticos muy amplios, como la salvación. Por eso tenemos diferentes puntos de vista de salvación de las iglesias, o el ministerio, o la mujer, otras cosas así. Pero hay temas sencillitos, ¿no? Como en este caso el pollino o la pollina, no están tan complicados, pero sí son contextos temáticos. Entonces, vemos aquí los otros pasajes de la historia, es Marcos 1, del 14 al 20, Lucas 4, 14 y 15, y 5, 1, y 6, 17 al 19. Fíjese que Juan no menciona. ¿Se acuerda que Mateo, Marcos y Lucas son sinópticos? O sea, presentan una visión general de Jesús, son una sinopsis, pero Juan no. Juan es un evangelio diferente, lo presenta como Dios, y aunque a veces sí menciona lo que mencionan los sinópticos, a veces no. Entonces, por eso decimos, tenemos evangelios completos, ¿no? Ahora, ¿qué otros detalles mencionan? Eso es importantísimo, porque los detalles enriquecen lo que estamos diciendo. Dice ahí 4:14 que 4:15, tierra de Zabulón y de Neftalí, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. O sea, Jesús empezó a predicar en tierra de gentiles, porque los judíos eran muy demandantes con que nada más para judíos. Incluso hasta en la actualidad piensan que son lo máximo el pueblo de Dios. Sí, Dios les ama, son el pueblo de Dios, pero no son el único pueblo de Dios. Dios tiene otras naciones como la iglesia, que tenemos muchas naciones, gente de muchas naciones, y así es la iglesia. En Israel en un futuro Dios les va a restaurar, pero ahorita que incluso tenemos conflictos bélicos allá, oramos por Israel, pero ellos están en algunas fallas espirituales delante de Dios. Ahora, cuando Jesús predicó en tierra de Zabulón y Neftalí, es porque proféticamente Isaías 9:1 y 2 decía esto: en la tierra de Neftalí y de Zabulón escucharán la palabra de Dios. Y recuerda que Jesús cumple las profecías. Jesús cumplió más de 300 profecías en su vida. Desde el nacimiento, muerte y resurrección, y en la vida eterna cumplirá más de 300 profecías. O sea, nadie podía hacer lo que hizo Jesús, el Hijo de Dios, el Salvador, nacer de una virgen. Todo lo que todos sabemos, solamente lo puede cumplir Él. Pero ahí cuando dice que predicó en las tierras gentiles, habla de un detalle importante.
porque parece que nosotros siempre enfocamos judíos, ¿no? Y empezó con judíos, pero desde que empezó con judíos, a causa de lo que le pasó a Juan el Bautista, Jesús predicó en otras ciudades. 4:16 dice, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz y los asentados en tierra de muerte, luz les resplandeció. O sea, ¿para qué le predicó a los gentiles Jesús? Recuerde, gentiles no judíos, es para que haya la luz del Evangelio. Hoy en la iglesia tenemos la bendición de que el Evangelio ha llegado a todas las naciones. Nos da muchísimo gusto ver iglesias en todas las naciones. No en todos los países hay iglesias fuertes, lamentablemente, pero hay lugares donde hay mucho Evangelio, ¿no? Y aunque haya grupos y denominaciones, decimos, bueno, que se predique la palabra de Dios es lo importante, ¿no? Pero en el momento de Jesús, por eso les extrañaba, porque decían, nada más los gentiles no van a recibir el Evangelio, es para judíos. Entonces tenemos ahí esa aclaración. Marcos 4:15 dice que añade, creed en el Evangelio. O sea, de lo que dice Mateo, de que Jesús fue a predicar a las tierras gentiles, Marcos añade que Jesús dijo, crean el Evangelio. Esto no lo registra Mateo, lo registra Marcos. Por eso decimos, es el contexto temático. O sea, este otro evangelista sí dice que Jesús les dijo, crean el Evangelio. Y es importante. Lucas añade varios detalles. Lucas 4:14, Jesús volvió en el poder del Espíritu. Es interesante notar que Lucas mete esto de la predicación entre gentiles cuando Jesús regresó de la tentación en el desierto. ¿Se acuerda que cuando Jesús empezó su ministerio estuvo ayunando y orando, lo bautizó Juan, pero en cuanto empezó su ministerio dice que el diablo vino para llevarlo a ser tentado y dice que el Espíritu Santo lo llevó al desierto? O sea, en la parte de la tentación que es muy difícil, aún ahí está Dios en medio de nosotros. Nos fortalece y nos bendice, claro. Jesús es incomparable, ¿no? Pero sí fue al desierto y ayunó 40 días antes de empezar su ministerio Jesús y esto dice, volvió en el poder del Espíritu. Las lecciones, el Espíritu Santo lo llevó al desierto, Satanás lo tentó en el desierto y las 3 tentaciones que se acuerdan que decía, arrójate del pináculo si eres hijo de Dios, o que el pan se convierta en la piedra en un pan, y así cosas, adórame, y ya no vas a ir a la cruz. Todo eso vemos como este diablo, un ser astuto, de veras no tiene límites, pero Jesús respondió con la palabra. ¿Cómo respondemos a lo que nos venga el diablo con tentación? Siempre con la palabra. Por eso nosotros tenemos que estar apegados a la palabra. Ahora, por eso dice que volvió en el poder del Espíritu. Lucas 4:15 dice, y era glorificado por todos, cosa que no haya ni Mateo ni Marcos, o sea, glorificaban a Jesús. Lo veían hacer milagros, empezó su ministerio, se le llama el año de popularidad, ¿se acuerdan? Cuando Jesús era muy popular. Luego hay un año de oposición, que es tremendo, y el año final, donde ya Jesús casi va a ser muerto. Entonces, esto de que Jesús era popular, a cualquiera le gusta, pero no es a lo que Jesús vino. Jesús no vino a ser popular, nosotros tampoco. Venimos a predicar el Evangelio, ¿no? Claro, quien es popular, pues qué bueno. Pero por eso, cuando dice, era glorificado por todos, lo dice Lucas. Pero después, esos que le glorificaban, lo mandaban a la cruz. Por eso decimos, la gente es muy voluble y a veces no andamos buscando que la gente pues, nos glorifique a nosotros. Lucas 5:1 añade, Jesús estando en el lago de Genezaret, el gentío se agolpeaba sobre él para oír la palabra de Dios. ¿Dónde estaba Jesús? En el mar de Galilea. También se llama Genezaret. O sea, es un lago muy grande que está en Jerusalén. No es mar, es lago. Le llaman mar porque lo ven muy grande ellos, ¿no? Pero no es mar realmente. Ahí estaba Jesús predicando. ¿Y qué pasa otra vez? La gente viendo milagros se agolpaba. Esto pasa a veces en los ministerios. La gente como que nos quiere seguir mucho, ¿no? Decimos, ahora que prediqué, sí hubo gente que se convirtió, fui a un lugar y hay oración, hay gente que está creciendo. Está bien, pero no siempre va a ser así. Hay ocasiones en que predicamos y nadie nos sigue. Por eso decimos, aunque no nos siga nadie, no nos sentimos mal. Sin embargo, en el caso de Jesús, sí mucha gente le siguió. Lucas 6, 17 al 19 añade, se detuvo en un lugar llano en compañía de sus discípulos y una gran multitud de gente de Judea y Jerusalén, la costa de Tiro y Sidón, los que habían venido para oírle y eran sanados de sus enfermedades, y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados. Toda la gente procuraba verle porque poder salía de él y sanaba a todos. O sea, aquí Lucas añade varias cosas, no una, añade varias, ¿no? Dice, se detuvo en un lugar llano. ¿Por qué en un lugar llano? Recuerda que Jesús no predicó en templos, predicó en las calles. Claro, predicó cerca del templo, pero no fue el principal lugar. Predicaba en cualquier lugar donde había gente, multitudes y gente necesitada, ahí predicaba Jesús. Como que el Evangelio es mucho eso, ¿no? No tanto de las grandes catedrales o templos, que los templos son necesarios, pero no son la base donde Dios trabaja.
Dios trabaja en el mundo, ¿no? Y ahora, ¿cuánta gente se reunió? Dice, una gran multitud. O sea, no nada más era un grupito por ahí, era mucha gente. Y multitud hablamos quizás de miles de personas. Por eso cuando seguían a Jesús, bueno, no nos sorprende que había estas multitudes. Claro que es porque eran sanados y es porque Dios les bendecía, ¿no? Pero dice algo muy importante, y vino gente de Tiro y Sidón. Tiro y Sidón son dos ciudades al norte de Jerusalén y no son judíos. Otra vez, ¿no? Como que Dios rompe los esquemas, porque los judíos pensaban que nada más con puros judíos. ¿Se acuerdan del apóstol Pablo? Que tuvo tanto problema por esto, porque pensaban los judíos que nada más era para judíos. 2000 años después decimos, pues qué bueno que no, porque nosotros no somos judíos y somos cristianos. Entonces la obra de Dios es más grande que lo que nosotros pensamos y a veces no lo que pensamos es lo correcto. Y cuando no es correcto, pues tiene que ser Dios quien nos saque de ese error. Dice, esta gente venía para oírle, eran sanados de las enfermedades y los atormentados de espíritus inmundos. Aquí tenemos dos problemas. La enfermedad puede ser física o puede ser espiritual. Porque hay ocasiones en que, claro, que nos enfermamos. Y dice, muchos enfermos eran sanados. Pero también dice, atormentados de espíritus inmundos. ¿Qué dice aquí de los demonios? Que vienen a atormentar. Y muchas veces relacionados con enfermedades. No siempre. Porque la gente le dice, esa enfermedad es el diablo. No, no siempre. Ahí hay que discernir, ¿no? Cuándo sí y cuándo no. Pero cuando es por demonios, oramos por la gente y Dios les libera, ¿no? Hay varios casos en el Nuevo Testamento de que Dios les liberó y ya hubo una sanidad. Pero no siempre. Por eso decimos, no podemos andar decretando cosas, porque hay un sector de la iglesia para el que todo es demonio. Cualquier enfermedad, no, tienes un demonio, te está atacando un demonio. Decimos, no, o sea, me enfermé, mi papá tuvo cáncer, yo puedo tener cáncer, no tiene nada que ver con demonios. O alguien se enfermó, o un alimento, o algún medicamento, cualquier cosa, bueno, no son demonios. Pero cuando sí son demonios, bueno, entonces es una cuestión de orar y Dios nos puede liberar, ¿no? Ahora dice, y procuraban tocarle porque poder salía de él y sanaba a todos. Esto dice Lucas. O sea, ya era una multitud que le seguía y trataban de tocarlo. Pasa mucho hasta en la actualidad, ¿no? La gente que piensa que hace milagros o algo lo quieren tocar. Y dicen, bueno, no era necesario, pero importante. Cuando no dice que era necesario, no era necesario. Porque hay gente que dice, dice que le querían tocar, hay que tocar a Jesús. No dice que lo hagamos nosotros. Le pasó a Jesús, o en Hechos, no, pasaron varias cosas que no tenían que pasar. Pero como pasan ahí, hay hermanos que dicen que siempre tiene que ser así, que hay que tocar a los ungidos de Dios y no sé cuánta cosa, ¿no? Y decimos, no hace falta, la verdad, Dios es el que tiene todo poder, ¿no? ¿A quiénes sanaba Jesús? A todos, dice ahí. Punto 10, ¿qué se aprende sobre su divinidad en este pasaje? 4:17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, citando Daniel 2:44, llamando al arrepentimiento y hablaba del reino de Dios. O sea, Jesús fue popular porque sanaba a la gente, pero no le gustó la popularidad, quería que la gente se arrepintiera, porque a los hombres les encanta ser populares, ¿no? Vea cuánta gente hoy quiere muchos likes, ¿no? Me sigue tanta gente, tengo seguidores, sí, pero no es lo importante. Lo importante es arrepentirse. Y aunque le seguían y le tocaban y le estaban glorificando, Jesús decía, arrepiéntanse. La actitud correcta cristiana es llamar a la gente al arrepentimiento. Que no nos halaguen con palabras, que nos admiren o lo que sea. Es bonito, pero no es lo más importante. Lo importante es que la gente se arrepienta. Y Jesús lo dice. No dijo, miren qué popular soy, o sí, qué bueno. No, arrepiéntanse. Y arrepentirse es cambiar la mente, ¿se acuerda? O sea, tenemos que cambiar la manera de pensar. Y alaba del reino de Dios. 4:23 dice, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad, toda dolencia del pueblo. El maestro tiene interés por la salvación de las personas. La enseñanza y la predicación son medios relevantes en el ministerio y las sanidades y aliviar la aflicción de otros demuestran la divinidad del Señor Jesús. Son 3 conclusiones que tenemos ahí. ¿Qué recorrió Jesús? Toda Galilea. Entonces el evangelio tiene que predicarse en todo lugar. Porque hay personas que nada más les gustan las ciudades grandes, donde hay comodidades, donde hay cosas lindas, pero no, hay que ir a los lugares más recónditos, más necesitados, lugares incluso de mucha incomodidad, y es bueno ir ahí, hermano, porque el evangelio llega a esos lugares, ¿no? Porque hay muchas personas que dicen, sí voy, pero si me mandan un carro, si me mandan una Suburban, ¿qué tal, no? ¿Cuántos quieren una Suburban, hermano? ¿Quién sabe? Arrepentidos. Entonces,
No es por comodidad, no es porque me den dinero, me den cosas. Sí, son lindas las cosas, pero no son lo más importante. Lo más importante es que la gente conozca del Evangelio. Por eso decimos, tenemos que ir a predicar el Evangelio a toda la gente. No le hace que nos quede lejos, que sea incómodo o lo que sea. Tenemos que ir a esos lugares, ¿no? Y entonces predicamos el Evangelio y es lo más importante. Ahora, entonces Jesús tiene el interés en la salvación de las personas. ¿Qué le interesa a Jesús? La salvación. Lo más importante es que sean salvos. No el color, ni la raza, ni las cosas que nosotros vemos, sino que sean salvos. Por eso decimos, le predicamos a la gente para que sean salvos, ¿no? Ahora también dice que la enseñanza y la predicación son medios para llevar el Evangelio. O sea, usted que predica y enseña es muy útil porque está llevando el Evangelio. Entonces no hay otros medios. Hoy es electrónico todo, muy sofisticado, pero sigue siendo la palabra, ¿no? Predicamos la palabra igual. Entonces hay que predicar ¿qué cosa? La palabra de Dios. Algunos somos muy sencillitos, otros están muy preparados. Seamos como seamos, hay que llevar siempre la palabra del Señor. Ahora, las sanidades demuestran que Jesús es Dios. ¿Qué habla de aquí vida y enseñanza de Jesús? Pues que Jesús es Dios. Porque sanó, porque predicó, porque confrontó a la gente y los llevó al arrepentimiento. Todo eso lo sacamos de estos 12 versículos. Ahora, ¿qué aprendemos de Dios en el texto? Ya no nada más de Jesús, sino de Dios en general. Dice 4:19, y Jesús les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. 4:24, y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias y los afligidos de diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos, paralíticos, y los sanó. Al saber de las sanidades y milagros, muchas personas escuchan el Evangelio, el mensaje de salvación. Dios sana dolencias, enfermedades y aflicciones. Hay enfermedades, tormentos y endemoniados y personas con enfermedades mentales. Es necesario discernir qué aflicción tienen las personas. ¿Qué nos aclara este texto, hermano? Que Jesús nos hace pescadores de hombres. O sea, no van a pescar, era un trabajo, ¿no? Ahora, importante notar que ni la familia de Pedro ni la familia de Juan eran ricos, eran pescadores, pero no eran ricos, no eran gente que tenía todo resuelto. Y así de su pobreza les llamó Dios y les hizo pescadores de hombres. ¿Qué es más importante, pescar peces o pescar hombres? Así de fácil. Entonces, pescar hombres es ganar gente. Por eso nosotros somos cristianos o como nos quieran llamar. Todavía usamos el pescadito, ¿se acuerdan? Que viene ahí como el resumen de la palabra Jesucristo, Dios Hijo Salvador, que es ictus o ictis. En el español es, bueno, Jesús, Dios Hijo Salvador para nosotros. Pero eso de los pescaditos era desde Pedro y Juan, que eran pescadores, y muchos de los discípulos también eran pescadores. Gente pobre, gente muy ignorante, incluso gente que no hablaba bien el idioma. Porque se acuerda que dice, y en la forma de hablar le reconocían. Dicen, es que hablaban, no, hablaban mal. O sea, a veces el idioma, nosotros no conocemos gente que no lo usa bien. Ellos no usaban bien el idioma. Dicen, aún tu forma de hablar te identifica de que estabas con él. Porque eran norteños, ¿se acuerdan? Entonces, hasta como hablamos luego la gente nos critica. Nos critican de todo. Pero bueno, no nos afectan absolutamente nada. Pero dice, hizo que fueran pescadores de hombres. Pero también dice, se difundió su fama por toda Siria. O sea, Jesús llegó fuera de Jerusalén, en Siria, al norte de Jerusalén. Y allí empezó el Evangelio. Si usted ve luego lo que pasa con las cartas y con Apocalipsis y las demás partes del Nuevo Testamento, norte de África fue totalmente evangelizado. Los 5 o 6 países que hoy son norte de África fueron evangelizados. E incluso o históricamente ahí se levantaron grandes hombres, ¿no? Agustín de Hipona, por ejemplo, se levantó de ahí, y hay otros más. Pero actualmente ya no hay evangelio en esos países, nada de evangelio. Pero ya se predicó. Ojalá vuelvan a haber personas ahí cristianas, ¿no? Pero sí fue muy norte de África muchos evangelizados. Entonces, cuando Jesús resucitó, ya no fue nada más para los judíos, como del Antiguo Testamento. Ahora es para todas las naciones. Y qué bueno, ¿no? Africanos y asiáticos, europeos, de donde venga la gente, si son cristianos, siempre será de mucha, mucha bendición. Otra vez, se difundió su fama. Pero hay varias palabras aquí distintas. La palabra dolencia es algo que nos causa mucho sufrimiento. ¿Cuántos tienen dolencia? O sea, tiene mucho, mucho dolor, ¿no? Incluso hoy que hablan de clínicas del dolor y gente especializada en el dolor, hablamos de eso. Hay personas que están sufriendo mucho. Entonces, en su sufrimiento, por el poder de Jesús les sanó. Pero también dice afligidos, y la aflicción de diversas enfermedades ya no nada más es dolencia, es aflicción. La aflicción es nuestra reacción ante el dolor. ¿Cómo me siento afligido?
no nada más es lo que me duele, sino que estoy muy preocupado, estoy muy, como angustia también, ¿no? ¿Cuánta gente tiene angustias? Bueno, las angustias también el Señor trata con ellas y tenemos que hablar de esto, ¿no? Ahora dice, enfermedades y tormentos. Aquí viene una diferencia, porque hay personas igual, que cualquier enfermedad dicen que son demonios y decimos, no, no siempre, son tres. Dicen algunos, puede ser física, puede ser mental o pueden ser demonios. Por ahí hay un libro, ¿no?, de un hermano de apellido Armstrong que dice enfermedad física, mental o demonios. Porque si es física, decimos, me enfermé. ¿Tiene que ver con demonios? Es que ando en pecado, ¿no? Cuidado. Y les dice, andas en pecado. Nada más me enfermé. Todos nos enfermamos, por favor. Ahí dicen algunos, hasta Timoteo se enfermaba, ¿no? Los que hemos padecido del estómago somos hijos de Timoteo, ¿se acuerdan? Que le dijo, tus muchas dolencias del estómago. Ah, bueno, ya tenemos, somos Timoteos. Pero, ¿andaba Timoteo en pecado? ¿Fue un hombre malo? ¿Le falló a Dios? No, nada más estaba enfermo, físico. Cuidado con la mental. La mental es muy complicada porque no se nota. Solamente los psiquiatras, los psicólogos, la gente especialista en conducta ve las enfermedades psiquiátricas, pero no se ve físicamente casi siempre, pero la gente está enferma. ¿Y cuántos hoy están enfermos, no? Que dicen, esta persona tiene una enfermedad mental. Decían en mi generación, está enfermo de los nervios. No, ¿es psiquiátrico? No es vergüenza, porque todos tenemos en la familia gente que ha tenido problemas psiquiátricos o psicológicos, que también se requiere atender, pero no es física, puede ser mental. Algunos dicen que es psicosomática, o sea que lo psiquiátrico afecta a lo físico, puede ser, pero no siempre. Y luego ya son los demonios, que son el tercer grupo, cuando un demonio ataca a la persona o a varias personas y hay que orar para que sean liberados. Pero no siempre digamos fácilmente, ay, es físico o es mental o son demonios, no sabemos. Más bien hay que orar al Señor, vayan con médicos, traten las enfermedades. Hay iglesias que dicen, no vayas al doctor, es pecado. Es pecado no pagar al doctor. Vaya, por favor, el doctor también vive y come. Pero ¿está mal ir al doctor, hermanos? No, qué bueno que pueda ir, ¿no? Por favor, vaya. De hecho, muchos ni vamos y empeoramos. Ya no nada más es la cosa inicial, sino se complicó. Hay que ir con los doctores. Pero también entonces dice, en lunáticos y paralíticos. Los lunáticos también son gente enferma mental. O sea, ya estaban esas enfermedades mentales y son difíciles de tratar. Porque la persona no puede ser independiente, la persona tiene algunas reacciones, tiene fobias, hay una cantidad de cosas ahí. Entonces, si es de tipo psiquiátrico, hay que mandarlos con el psiquiatra. Claro que los pastores también podemos escuchar, podemos orar, pero hay que ir con el especialista más adecuado. Entonces, hay muchas divisiones allí de enfermedad física, mental o demonios. Pregunta 12. ¿Qué principios enseñó Jesús aquí? 4:25, y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, Jerusalén y Judea, y del otro lado del Jordán. La predicación y la enseñanza, sanidades y milagros, son medios para que las personas reciban sanidad. El ministerio que tienen muchos dados por Dios, porque la iglesia así cumple su gran comisión. ¿Estamos de acuerdo con los evangelistas, hermanos? Sí. A veces no con algunas cosas teológicas, pero casi siempre el ministerio sí. Que las sanidades y que la gente viene y que los pasan, está bien. ¿Quién es el que hace la sanidad? Pues Dios. Igual que desde hace 2000 años es el poder de Dios y nos da mucho gusto que esos ministerios puedan seguir. ¿Qué aplicación tenemos en nuestra vida? 4:20, ellos entonces, dejando las redes, le siguieron. Al escuchar el evangelio, obedezcamos nosotros también. 4:22, y ellos, dejando al instante la barca de su padre, le siguieron. En ocasiones el Señor llama a dos hermanos biológicos, es una bendición que en nuestra familia varios seamos también creyentes. Otros pasajes ya no son de el inicio del ministerio de Jesús, son otros, para que ustedes los hagan con sus grupos. La misión de los 12, Mateo 10, la transfiguración, Mateo 17, venida del Hijo del Hombre, Mateo 24, la blasfemia contra el Espíritu Santo, Marcos 3, alimentación de 5,000, Marcos 6, Jesús sobre el mar, Marcos 6, joven rico, Marcos 10, gran mandamiento, Marcos 12, tentación de Jesús, Lucas 4, pesca milagrosa, Lucas 5, y bienaventuranzas, Lucas 6, y misión de los 70, Lucas 10. Serán otros pasajes de la vida de Jesús que ustedes pueden estudiar o buscar. Aplicando el mismo esquema, se llega a las mismas conclusiones. Pasamos al siguiente tema, que son parábolas de Jesús. Igual tenemos algunos puntos. En parábolas, en este caso vamos a dar el capítulo más rico en parábolas, es Mateo
18, en este caso. Tenemos varias parábolas ahí. Y en este caso dice el título, los dos deudores. ¿Se acuerdan? Ahí habla de dos deudores. Ahora, ¿qué circunstancias enseñan, motivaron la enseñanza? Jesús habló de cómo debemos nosotros perdonar. No ellos, los deudores, sino nosotros. Se tiene que aplicar a nosotros. La síntesis de la parábola, en Mateo 18:23, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Comenzaron a hacer cuentas, uno le debía 10,000 talentos. Como no podía pagar, el Señor ordenó venderle a su esposa e hijos y lo que tenían. Debía 6 millones de salarios mínimos. Es lo que debía este señor. Ahora, 26 dice, aquel siervo postrado rogó pidiendo paciencia y prometió pagar. El rey, movió a misericordia y le perdonó la deuda. Aquel siervo saliendo encontró a un consiervo que le debía 100 denarios y haciendo de él le ahogaba y diciendo, págame todo lo que me debes. El consiervo se postró, le rogó paciencia y prometió pagar. Él no quiso, lo echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Sus consiervos vieron lo que había pasado y entristecidos lo contaron al rey. Su señor lo llamó y le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve de ti? O sea, él no perdonó aproximadamente 15,000 pesos. Ese es nuestro actualmente. Pero debía millones. Entonces vemos ahí nosotros la gran diferencia de nuestra actitud hacia el perdón. Porque nos gusta recibirlo, pero no nos gusta darlo. Ahora, es nuestra obligación recibir y dar. Porque dice la palabra, si ustedes no perdonan, tampoco el Señor les va a perdonar a ustedes. Ahora, aquí Jesús usa estas parábolas que recordamos, una parte importante. Parábole significa comparación. Se las regalo. Es pregunta de examen. Ya acabé el examen, ya acabé todo. Esa semana ya lo acabé. Me desvelé, pero no me desvielé. Bueno, todavía. La palabra parábola significa comparación. Esa es la respuesta. Entonces, aunque en español decimos parábola, si es bonita la palabra, originalmente significaba una comparación. O sea, cuando dice, y Jesús dijo una parábola de dos deudores, o sea, es una comparación. Y había un deudor que debía millones. Dice que es el rey el que les llama a sus consiervos y le hace cuentas con ellos. Y cuando se da cuenta de que este siervo le debe millones, le mete a la cárcel. Y le dice, te vas a la cárcel porque esto es lo que dice la ley. Pero él le rogó. ¿Cuántos somos buenos para rogar? Para nosotros, ¿no? Dijo, Señor, perdóname, te voy a pagar. No haya pagado millones. Y sin embargo, le perdonó la deuda. ¿Cuánto le perdonó? Millones. O sea, no fue poquito. Y sin embargo, cuando él sale de su señor, ve a un consiervo que le debe 15,000. ¿A cuánto les deben 15,000? Bueno, no entramos en eso. Era muy poquito, ¿no? No era cualquier cosa, pero era mucho menos. Ahora, el Señor a este hombre le había perdonado toda la deuda. Le dijo, ya no me debes millones. Olvídate, borra la cuenta. ¿Qué tenía él que hacer? Pues perdonar. Te debe 15,000, perdónale. Pero no. Dice que asió de su cuello, o sea, fue más agresivo que el Señor. Casi lo ahogaba. ¿A cuántos nos han casi ahogado por alguna situación, no? Lo ahogaba. Me tienes que pagar lo que me debes. Y él le dijo exactamente lo mismo. Ten paciencia conmigo, te voy a pagar. Ahora, la diferencia es que este consiervo le dijo, no, te metes a la cárcel y hasta que me pagues todo, puedes salir. Había una ley de Deuteronomio, ¿se acuerdan? La semana pasada hablamos de la esclavitud, que decíamos, está bien fea, pero a veces servía para guardar la vida de la gente. Y decía, si alguien debe algo, pues que lo vendan como esclavo. Había un precio por la persona, ¿eh? Por eso dice ahí, bueno, de lo que él, pues vale, que la persona, su acreedor, se cobre y se queda como esclavo. Aunque había leyes, ¿se acuerdan que decíamos la semana pasada? Pueden ser 7 años, si él quiere quedarse como esclavo se queda, si no quiere no se queda. Pero dice, incluso algunos vendían a la esposa y a los hijos. Cuando usted ve allá en Profetas Mayores dice que algunas personas estaban tan pobres que hasta les querían a sus hijos para pagar la deuda. O sea, no es cualquier deuda, es una superdeuda. Y que hasta los hijos sean afectados es muy fuerte. Y ahí dice, y para que vendan a su esposa y a sus hijos hasta que pague mi deuda. Y dice que entonces los consiervos, fíjese que no fue el Señor, fueron los consiervos, vieron lo que pasó y le contaban al Señor. Y le dijo, oye Señor, tú perdonaste una gran deuda a este hombre, pero él le debe poquito, relativamente poquito, y no quiso perdonar. ¿Qué hizo el Señor? Le llamó y le dijo, oye malvado, si yo te perdoné una super deuda, ¿qué tienes que hacer tú? Pues perdonar la deuda menor, ¿no? y ya, y no lo hizo así.
Entonces recordamos aquí, Dios espera que nosotros perdonemos. ¿Por qué? Nos van a pasar muchas cosas difíciles en la vida y sin embargo, si perdonamos, tenemos la bendición del Señor. Que perdonar no quiere decir dejar que nos sigan abusando, ni quiere decir restaurar relaciones, no siempre. El perdón a veces tiene algunas complicaciones, pero sí que ya en nuestro corazón no sintamos nada contra aquella persona. Y en este caso, perdonar la deuda económica era eso, perdonarle la deuda económica, pero no perdonó. Ahora, dice el punto 5, enumeración de algún detalle adicional en pasajes paralelos, o sea, otra vez, contexto temático. Para descanso de todos, este pasaje no tiene contexto temático, no se repite en los evangelios. Es aquí nada más en Mateo. 6 dice, lo explica el Señor, sí, de 18:35 dice, también el Padre Celestial hará con ustedes si no perdonan a todos de corazón sus ofensas. O sea, ¿cuál es la conclusión? Porque hay parábolas que Jesús dijo y no explicó, pero otras que sí las explicó. Cuando sí las explica, no tenemos la menor duda, aunque son comparaciones sencillas, pero aquí dice, ¿qué enseña el Señor? Pues que Dios quiere que perdonemos. ¿Cuándo? Siempre. ¿Qué tipo de cosas? Todas. Porque no somos llamados a decir, yo soy muy selectivo, perdono algunas cosas, pero otras no. Hay cosas que no puedo perdonar, las tengo que perdonar todas. Porque hablando del perdón, hermanos, el contexto temático dice, así como Dios les perdona, ustedes perdonen. Pero Jesús también enseñó, si ustedes no perdonan, no van a ser perdonados. Y tenemos una gran complicación con los hermanos que hablan de que la salvación no se pierde. No estamos diciendo nada, pero ahí dice, ustedes pueden perder el perdón si no perdonan. O sea, ¿es condicional o no es condicional la salvación? Es condicional totalmente. Y dice, y ustedes sí perdonan, ¿por qué? Porque si no perdono, mi corazón sigue enojado. Si no perdono, sigo distanciado de la persona, sigo muy mal y no tengo la libertad espiritual que debe tener. Otra vez, que no es restaurar la relación ni dejar el abuso, pero sí es ya no tener nada contra la persona. Y cuando no tengo nada contra las personas, he perdonado totalmente. Punto 7. ¿Cuál es la enseñanza central de la parábola? Dios nos perdona nuestros pecados, los creyentes estamos obligados a perdonar todas las ofensas que nos hagan las personas. ¿Estamos obligados o no? Ahí dice, obligado. Porque a mí Dios me perdonó millones, pero yo puedo perdonar 15,000 fácilmente, ¿no? Tengo que hacerlo. Y esa es la comparación. Nosotros le debemos tanto a Dios que lo que los demás nos hacen, hermanos, pues no se compara con lo que nosotros le habíamos debido al Señor. Punto 8. ¿Cómo podemos llevar los principios a la práctica? 3 cosas. Recordar cuántos pecados el Señor nos ha perdonado. 2. Agradecer al Señor la perfecta salvación que logró en la cruz y perdonar todas las ofensas de que somos objeto. Son conclusiones correctas, ¿no? No, nada complicado, salen directos del texto. O sea, nosotros tenemos que recordar cuánto nos perdonó el Señor. Dice la palabra, no olviden de dónde cayeron. Venimos de pecado, del fango, de los sucios, de aquí nos sacó el Señor por su pura misericordia y ahora hay que perdonar también a los demás. Pero siempre sin condición y hagan lo que hagan contra nosotros. Agradecer al Señor por la perfecta salvación que tenemos. Y tenemos entonces nosotros la bendición de perdonar y de esa manera estamos garantizando un corazón limpio. Que decimos, ya no abuso, no repetir las cosas, pero sí, ya no sentirme mal contra esa persona, ya no estar odiando. ¿Cuánta gente llega al odio? Porque la falta de perdón nos lleva al odio. Y decimos, esta persona, me siento muy mal con lo que me hizo, pero paso de ahí al odio. ¿Cómo le odio? Me gustaría que se muriera. Y a veces pasamos a otras cosas, violencia física, agresiones o venganza. Esas cosas hay que quitarlas. Ahora, de regalo, les damos las 29 parábolas, que son, ahí están numeradas, la puerta estrecha, el sembrador, trigo y cizaña, semilla de mostaza, levadura, tesoro escondido, perla de gran precio, la red, tesoros nuevos y viejos, la oveja perdida, los 2 deudores, los 2 hijos, los labradores malvados, la fiesta de bodas, las 10 vírgenes, los talentos, crecimiento de la semilla, buen samaritano, siervo infiel, higuera estéril, la gran cena, moneda perdida, hijo pródigo, mayordomo infiel, rico y Lázaro, viuda y juez injusto, fariseo y publicano, las 10 minas y el rey. ¿Cuántas son? 29. Porque quienes son 30 son 29. Yo las conté porque las saqué todas de los 4 evangelios y cuáles se repiten ahí también, pero son 29. Y de cada parábola, aplicando este mismo esquema, podemos sacar la misma riqueza. ¿Qué aprendemos de esto? En el registro de la palabra de Dios tenemos 29 parábolas. En Mateo hay 16 parábolas. Marcos registra una y junto con Mateo otras 2. Lucas registra 11. O sea, los fuertes de parábolas son Mateo y Lucas. Y Juan nada más una.
Juan, el evangelio de lo teológico, nada más tiene una parábola. Así están los 4 evangelios. Pero en total son 29. 5. Recordemos que la palabra parábola significa ¿qué cosa? Perfecto, ya tienen una del examen. 6. Su finalidad es dar una enseñanza enfática sobre el nombre de Dios y no es correcto tomarlas como base para otras doctrinas. Hay un problema con las parábolas, que son los detalles. Mucha gente quiere sacar de los detalles teología. Por ejemplo, cuando usted habla allí en la palabra del Señor que estaba el rico y Lázaro, dice que bueno, el rico era un hombre muy acaudalado, de veras, que todos los días hacía banquete. O sea, ¿cuándo? Usted cada uno hace banquetes, todos los días. Y vestía con esplendidez, o sea, presumía de lo que vestía. Pero a su puerta estaba un mendigo, y el mendigo además estaba leproso. Y nunca se acordó de darle un plato de comida a aquel leproso, que es lo que debemos hacer nosotros, ¿no? Con el que está más mal que yo. Y dice que cuando los dos mueren, dice la palabra que los ángeles llegan y entonces el leproso llega con Dios y está con Abraham. Y el rico está con el lago de fuego. Y de ahí algunos concluyen que ahorita ya hay gente en el cielo y el infierno. Error. El cielo y el infierno están cerrados ahorita. Solamente hay ángeles en el cielo y en el infierno hay demonios, dice, del Tártaro, así dice, o sea, en un lugar muy recóndito. Pero en un solo día, Dios va a llamar al cielo o al infierno, el día del juicio final. Si no, pues sería muy injusto, ¿no? Porque Adán ya lleva 6,000 años ahí, por lo menos, imagínense. Y usted y yo apenas nos vamos a morir. No, hasta en el futuro. Pero la parábola parece que dice que ya está pasando. Por eso decimos, no saquemos detalles como doctrina. La gran enseñanza de rico y Lázaro es esa. Hay gente muy próspera que no le da nada a nadie y hay gente pobre que no tiene nada, pero rica con Dios. Hasta ahí nada más. Porque incluso la llama y el fuego y que están ahí se ven de un lado al otro, eso son detalles muy ilustrativos, pero no podemos sacar doctrinas de ahí. Por eso hay gente que dice, esta parábola dice, sí dice cosas, pero no es su finalidad. La parábola nada más tiene un golpe teológico de gran enseñanza. Los detalles no le saquemos lecciones, porque hay hermanos que sacan de todos los detalles lecciones ahí. Que hasta quien se llama Lázaro vive por acá, por San Lázaro, ¿no? Y cosas así. Y que el rico entonces no da ni su nombre. Ay, bueno, no saquemos teología de los detalles. Terminamos la hora 7, hermanos, de nuestro curso de cómo estudiar la Biblia. Gracias a todos por su atención. Saludamos a la gente en línea. Dios les siga bendiciendo. Gracias.